Entrevistas, comentarios, puntos de vista. Estás escuchando Pauta Final con Sebastián Aguirre y Verónica Schmidt. Bien, las 6:35 p.m. En los titulares, Seba, les adelantábamos a nuestros auditores que había una muy buena noticia y que sonaba a veces hasta un poco increíble poder darla, porque cuando hablábamos hace varios meses de la posibilidad del primer retiro del 10%, bueno, nos preocupamos de muchas cosas en términos de cuánta gente se iba a quedar sin pensión, cuántos iban a reducir y en qué cantidad sus montos en el ahorro, etcétera, etcétera, pero tal vez pocos pensamos que en el corto plazo podríamos dar esta buena noticia, y es que gracias a las buenas rentabilidades que hubo en los últimos meses, algunas personas, ojo con eso, porque no son todas, que retiraron su primer 10% el año pasado y que corresponden sus ahorros a los multifondos A o B, ya podría decirse que ese 10% que retiraron fue recuperado, insisto, por el buen comportamiento que han tenido los mercados. Esta es una información que pudo detectar el Centro de Estudios CIEDES, que es un centro de estudios dependiente de la Cámara Chilena de la Construcción. Le vamos a pedir más detalles porque es bien positivo lo que estamos contando para entenderlo mejor y sobre todo saber a quiénes podría haber beneficiado. Está con nosotros Rodrigo Gutiérrez, él es el gerente general de CIEDES, a quien le damos la bienvenida aquí en Pauta Final. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, Verónica. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Rodrigo, partamos para hablar de lo más general para entender por qué se pudo haber producido este fenómeno y a quiénes podría beneficiar y en qué magnitud, para empezar a conversar y tener un marco de contexto importante. Bueno, la verdad es que este es un fenómeno que ha afectado a la economía global, ¿ah? Desde que estamos en pandemia ya hace un año atrás, ¿verdad? Lo que observamos fueron que los mercados a nivel mundial, en Chile, se fueron a pique. Hubo una gran crisis, digamos, que tocó fondo entre los meses de febrero, marzo y los siguientes meses, y que afectó evidentemente la economía real, pero también la economía en los mercados financieros. Uh-huh. Las bolsas en el mundo cayeron, en Chile también, y lo que observamos a partir de un segundo semestre de este año, yo diría que con más fuerza, fue un proceso de recuperación. Un proceso de recuperación que se vino dando en la medida de que se fueron eliminando ciertas cuarentenas, que fueron mejorando las expectativas de que algún día, más temprano que tarde, llegarían las vacunas. También se fue despejando los temas, digamos, de Estados Unidos, principalmente con la elección de Biden, y en general lo que observamos fueron que las economías se fueron recuperando. Y a la medida que esas economías se fueron recuperando, esto tuvo su correlato, su correlación en los mercados financieros, y eso evidentemente fue afectando los resultados en Chile de los multifondos, es decir, los dineros donde están invertidos los saldos de las personas para financiar sus futuras pensiones. Entonces, puesto en contexto, lo que nosotros vimos, sobre todo a partir del segundo semestre de este año, es una recuperación de esos saldos. Ajá. Ahora, eso, Rodrigo, de alguna manera puede ser interpretado, y quizás erróneamente, por eso lo quiero preguntar, como un argumento a favor del retiro de fondos, ¿no? O sea, claro. Ven, retiramos el 10%, dirán algunos, y no pasó nada, o ya lo recuperé, por lo tanto, todas las proyecciones que eran más catastrofistas respecto al impacto que tendrían los fondos no tendrían tanto sentido. Estoy haciendo un parafraseo, ¿no?, de los argumentos que, de hecho, uno basta una vuelta por las redes sociales y encuentra ese tipo de argumentos. Sí. Explícanos cuál es el análisis que hacen ustedes sobre eso. Sí, es correcto lo que tú dices. La verdad es que es confuso, porque el que existan buenas rentabilidades de los multifondos y que estos multifondos hayan permitido que las personas hayan visto recuperados sus saldos, uh-huh. Quizás en algunos casos a los saldos que tenían previo a los retiros, esto no significa que los saldos retirados hayan sido restituidos o hayan sido recuperados. Por el contrario, lo que nosotros mostramos o queremos destacar, incluso en la nota de prensa que hoy día salió en el diario al respecto, tiene que ver justamente con lo contrario. Digamos, las personas que retiraron esos dineros de alguna manera perdieron la posibilidad de ver mejorados sus saldos producto de las rentabilidades obtenidas durante el segundo semestre del año y lo corrido de particularmente con las buenas rentabilidades obtenidas en el mes de enero. O sea, aquí lo que pasa es que hay un juego, digamos, que es un juego de números, que tiene que ver con que, claro, hay personas que retiraron saldos y hoy día sienten que tienen lo mismo o sí, un número cercano a lo que tenían previo al retiro como resultado de las buenas rentabilidades obtenidas por los multifondos, pero en ningún caso significa que esos fondos hayan sido restituidos o que hayan sido recuperados. Por el contrario, lo que aquí hay es una pérdida de oportunidad de haber mejorado los saldos que tenían
como resultado de las rentabilidades que podrían haber sido aplicadas respecto a los montos retirados. Ya, eso es súper importante decirlo. Finalmente uno pudo haber quedado, o sea, puesto en sencillo, uno quedó más o menos para los fondos A y B, más o menos igual de lo que estaba antes de haber hecho el retiro, pero se perdió la posibilidad de haber ganado más de lo que tenía antes de haberlo sacado, digamos. Rodrigo, ¿y qué pasó o cómo esbozar el panorama para aquellos que tenían sus ahorros en los fondos, en los multifondos que son más conservadores? ¿La buena noticia les llega igual a ellos? ¿En qué proporción? ¿O es un escenario completamente diferente? Sí, no, lo que nosotros hemos visto es que las rentabilidades en realidad son distintas. Hemos visto que los fondos que cayeron con más fuerza fueron los fondos más riesgosos y bueno, justamente son los fondos que mejor han rentado en este último tiempo, o sea, se han recuperado con más fuerza. Entonces, la verdad es que esto también es un escenario muy dinámico, depende mucho desde las fechas desde las cuales comparamos o efectuamos las comparaciones. Entonces, en esto hay de todos los sabores. Lo concreto es que los fondos más riesgosos cayeron con más fuerza y de este mismo modo fueron los que se han recuperado también en mejor medida. Entonces depende mucho en qué momento las personas hicieron los retiros y desde ese momento entonces ver o evaluar cuántos de esos montos retirados pudiesen haber sido, entre comillas, recuperados como resultado de las mejores rentabilidades. De hecho, por ejemplo, aquellas personas que retiraron para efectos del primer retiro en el mes de agosto, por ejemplo, ellos no han retirado, no han visto... ¿Rodrigo? Estamos conversando. Sí, está congelada la imagen y el audio, lamentablemente, de Rodrigo. Vamos a retomar entre agosto y la fecha. Rodrigo, ahora sí te escuchamos bien, pero nos perdimos el análisis. Tú decías aquellos que han retirado en agosto y se congeló la imagen y no te escuchamos. Oh, caramba. Pero ahora te escuchamos bien. De que, sí, perdón. A ver. ¿Sí se escucha? Sí, te estamos escuchando bien. Quedaste en aquellos que retiraron en agosto. Ese fue tú y ahí quedamos. Yo retiré en septiembre. No se quede como ahí. Sí, bueno, los que han retirado en agosto, si vemos la rentabilidad entre agosto y la fecha, esas personas no alcanzan a ver igualado el saldo que tenían como resultado del efecto de la rentabilidad. Ya, perfecto. Las personas que retiraron a fines de octubre sí alcanzan a ver igualado el saldo que tenían como resultado de su retiro. Esto porque la rentabilidad medida entre agosto y hoy es menor que la rentabilidad observada entre el 31 de octubre y hoy. Perfecto. Esto porque básicamente, si bien hay una recuperación de los fondos desde el momento más bajo de la crisis hasta ahora, y hoy día todos los fondos se han recuperado ya más de un 100% respecto a lo que perdieron en su punto más bajo, la verdad es que la recuperación no es un proceso lineal monótonamente ascendente, sino que esto ha tenido altos y bajos. Sí. Rodrigo, y respecto al rendimiento en este inicio de año, hemos visto buenas noticias en las bolsas, afuera, acá en Chile también, en general ha habido un aumento, sin embargo, según las estimaciones que ustedes hacían, no ha sido un buen inicio, un buen mes de febrero, digamos, para los multifondos. ¿Por qué no? La lógica o el sentido común a uno le debería decir que habría sido un buen mes para los fondos de pensiones. Sí, la verdad es que si vemos la rentabilidad de los fondos desde comienzos desde año, del 1 de enero, la verdad es que todos tienen rentabilidad positiva. Lo que pasó es que el primer mes del año, enero, fue muy bueno. Diría que todos los fondos tuvieron muy buena rentabilidad, pero en febrero han pasado algunas cosas, digamos. Por un lado, si bien las bolsas, tanto en el mundo como en el Chile, mostraron rentabilidades positivas en torno al 4, 5 y un poco más %, la verdad es que esas rentabilidades que impactan fuertemente en los fondos de mayor riesgo, el fondo A o el fondo B, se vieron de alguna manera afectadas o contrarrestadas por la caída en el tipo de cambio en Chile. El tipo de cambio en Chile en lo corrido del mes, y vamos a terminar el mes con una caída en torno al 4% aproximadamente, entre el 4 y el 4,5% en algún momento llegó a caer, básicamente por el alza espectacular en el precio del cobre. Cuando sube el precio del cobre, baja el precio del dólar, y esa baja en el precio del dólar lo que hace es castigar las rentabilidades obtenidas por los fondos de mayor riesgo. Perfecto. Por eso es que los fondos de mayor riesgo, el fondo A particularmente, el fondo B, muestran resultados negativos para este mes. En el caso, por el contrario, de los fondos más conservadores, el fondo D y el fondo E, se vieron castigados también, en este caso por otro motivo, básicamente por el alza en las tasas de interés que se están observando, básicamente como respuesta o como respuesta, sí digo, ante las expectativas de presiones inflacionarias, por ejemplo, el aumento del gasto fiscal,
bueno, y en general la incertidumbre que está afectando a los mercados, particularmente en Chile, todo lo que viene en materia de incertidumbre por el proceso eleccionario y el proceso constituyente y todo lo que nos espera este año, yo creo que está afectando, va a afectar en cierto modo las tasas de interés y eso de alguna manera castiga los instrumentos de renta fija y por lo tanto hace que la valoración total de esos fondos se vea disminuida. Estamos conversando con Rodrigo Gutiérrez, gerente general del Centro de Estudios CIEDES. Rodrigo, hay un tema interesante también que vale la pena abordar ahora porque estamos a la vuelta de la esquina en el regreso del trabajo legislativo. El Congreso vuelve a operar. Hay muchos congresistas parlamentarios que apoyan un tercer retiro del Fondo de Pensiones. De hecho, hoy en la mañana, el senador Osandón también decía que estaba a favor de un tercer retiro del 10%. Bueno, sabemos que ustedes son críticos de esta política pública, pero ¿en qué contexto se daría un eventual tercer retiro? ¿Qué significaría? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, en general nosotros hemos sido contrarios a todos los retiros, digamos, sí. El primero, al segundo, y por cierto somos contrarios al tercer retiro, básicamente porque entendemos que el sistema de pensiones tiene como finalidad financiar las pensiones justamente y sigue una lógica de ahorro de largo plazo. Y por lo tanto todos estos recursos que las personas van ahorrando a través de una cotización que es obligatoria a lo largo de toda su vida para juntar un saldo que permita financiar su pensión, pensiones que hoy día existe un diagnóstico transversal de que son bajas y que por lo tanto es urgente una reforma de pensiones, lo que hacemos con los retiros es justamente ir en la dirección contraria, es decir, ver afectados a sus saldos y por lo tanto el efecto inevitable es que sus pensiones sean más bajas en el futuro y por eso creemos que no es el camino correcto afectar el sistema de pensiones porque de esa manera lo que hacemos es castigar las pensiones futuras de las personas. Entendemos que los retiros de fondos que se plantearon se hicieron básicamente porque hubo una evaluación de que la ayuda del gobierno no estaba siendo oportuna, sí. Que por lo tanto había que llegar a aquellas personas que eran las que estaban enfrentando necesidades más urgentes, y entendemos que por lo tanto, bueno, las mayorías políticas determinaron que así fuera respecto al primer retiro, y entendemos que el segundo retiro ya se dio en un contexto distinto donde el gobierno reaccionó, hizo una presentación al Tribunal Constitucional que desestimó, por tanto, las iniciativas de carácter parlamentario, pero finalmente eso fue el propio gobierno que presentó su propio proyecto. Y de cara a este tercer retiro, la verdad es que nosotros vemos que el escenario ha cambiado. Yo creo que el gobierno no va a apoyar un tercer retiro ni va a presentar un proyecto propio respecto a la materia. Entendemos que estaría dispuesto a ir nuevamente al Tribunal Constitucional para evitarlo, pero también entendemos de que el momento económico ha cambiado. O sea, estamos en presencia de señales concretas de reactivación económica para este año. Las proyecciones de crecimiento, estamos hablando en torno a 5 y 6% en voz de distintos actores, bancos centrales, el Fondo Monetario, etcétera, están planteando en ese tipo de orden, ese orden de magnitud de las proyecciones, y por lo tanto esperamos que en la medida de que se eliminan las cuarentenas, avanzamos en el proceso de vacunación, que hasta el momento afortunadamente se está llevando de buena manera en Chile, podríamos esperar de que el empleo se vaya recuperando, y en la medida que el empleo se vaya recuperando, las personas puedan ir percibiendo ingresos, ir mejorando en su conjunto la economía, y en general todos los indicadores económicos. Entonces, el sentido de urgencia que pudo haber justificado el primer retiro, hoy día yo creo que ya no es tal. Sí. Y en tal sentido creemos de que no es el camino correcto, puesto que ya sabemos que el efecto que genera es un efecto y un costo de largo plazo que a la larga nos va a costar. Nos va a costar con más bajas pensiones para la gente y eventualmente con mayor gasto fiscal destinado a suplementar las bajas pensiones a las cuales nos vamos a ver enfrentados y vamos a tener que responder todos en conjunto como sociedad. Bien, Rodrigo Gutiérrez, gerente de CIEDES, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en Pauta Final. Que sea un buen fin de semana. No, gracias a ustedes. Bueno, y se acaba febrero y que tengan un buen marzo. Un buen fin de semana. Gracias. Chao. Gracias.